Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 32, Estrategia. Comparto mi página. Bueno, en los últimos documentos, son más teóricos, hablé justamente de las estrategias de artista. Eh, Hablé un poco también, bueno, de cómo estaba, o sea, de los 90, donde yo empiezo a decidir los caminos, ¿no? Que lo sigo hasta ahora, hacer un arte seriado de varias series, o sea, seguir mi instinto de ser un artista de muchos estilos, que eso la oportunidad me la da también el ambiente que había. Y bueno, también, bueno, hablé de mis maestros, bueno, de Elosegui, mis maestros de escultura. Elosegui, fue un artista más que me enseñó a cómo trabajar, y Maki, bueno, también igual, pero también hablamos con Maki de un poco de qué pintar o qué hacer, porque él es el escultor, bueno, qué hacer, qué obra hacer. Y bueno, me acuerdo justamente una charla que me quedó grabada porque él hablaba primero lo que él hacía, a él le gustaba hacer caballos y hacía caballos con posturas que solamente estaban en Argentina, caballos de caballos argentinos. Decía, bueno, yo puedo hacer me puede inspirar en algo que es diferente, entonces voy a hacer algo diferente. Ese era el mensaje que nos daba, porque claro, porque los caballos en Argentina caminan distinto. Entonces puedo hacer un caballo que tiene otra postura. Bueno, y después yo me acuerdo que bueno, la idea no era hacer caballos, sino la idea era justamente ver qué diferencia hay en nuestro ambiente, en la naturaleza, también, bueno, en la ciudad, en la calle, qué diferencia hay o no qué diferencia hay, sino que siempre va a ser diferente, en definitiva. Que siempre lo que nosotros vivimos va a ser diferente a otras épocas, que nosotros nos podemos nutrir de, y obviamente que hay que nutrirse de otros artistas, de artistas anteriores, de las obras que nos gustan, copiarlas, hacer copias, no copiarlas de, de apropiarse, sino de hacer muchas copias en el sentido de aprender, y de eso, de aprender mucho, como bueno, como ya había conté en otros documentos que hacíamos, copiábamos, dibujábamos o hacíamos copias en barro de esculturas clásicas, con Maki, en el taller de Maki, y bueno, después yo lo empecé a hacer también en la Facultad de Bellas Artes, porque todavía yo cursaba en la facultad, y me acuerdo que me veían como que era re loco, porque realmente en ese momento, que ya reinaba un posmodernismo rabioso, las esculturas, todas las copias de en yeso de la facultad, que eran hermosas, porque estaba el Laoconte, estaba todo en tamaño natural, tamaño 1 a 1, estaba el Moisés, estaba, digo, porque yo no fui más, me imagino que están, pero era una decoración, era increíble, porque en realidad es un elemento de estudio, es un objeto de estudio, son esas copias. Y yo me acuerdo que las copiaba y me miraban, ¿este qué está haciendo? Está dibujando el Moisés, pero ¿para qué dibujan el Moisés? Bueno, es algo ridículo, o sea, es lo más clásico y académico en hacer copias, pero bueno, no, ya en ese momento se había dejado, pero bueno. Y bueno, yo lo que voy a hablar ahora, hablando de la estrategia, que la estrategia es necesaria cuando hay obstáculos. Y en definitiva, esos obstáculos, esas puertas que se nos cierran, nos dan la oportunidad de una estrategia. Porque si nosotros somos rápidamente, logramos el, digamos, el fin que perseguimos, que imagino que todos los artistas perseguimos lo mismo, que es poder pintar, poder hacer escultura y que se genere un sostén de eso mismo, que eso se pueda sostener económicamente para poder hacerlo. Y después, la otra situación es que eso tenga un feedback, una comunicación con el público, porque en definitiva la que hace la obra es el público.
Por eso también tantos artistas en el siglo XX, pre-internet, viajaban a las grandes ciudades, a las capitales, yo creo que viajaban buscando ese público, en definitiva. Todos los artistas que iban a París y después a Nueva York, que fueron las dos capitales, grandes capitales del arte del siglo XX, buscaban ese público no solamente para un sostén económico, sino para que la obra que ellos hacían tuviera el vuelo necesario en la cabeza de ese público, porque en definitiva el arte se genera en la cabeza del espectador, no en el objeto. El objeto artístico, si nosotros yo me parece ya lo dije esto en otro documento, todas las grandes obras de la humanidad las llevamos a un gran museo intergaláctico en Marte, y no va nadie, no hay ningún ser, está en una burbuja de oxígeno y no hay nada más. Están todas las obras de la humanidad, pero no va nunca ningún ser inteligente a ver eso, esa obra ya está muerta, porque vive la obra en la cabeza del espectador. Por eso está viva la obra clásica y perdura porque continuamente es reinterpretada en las nuevas generaciones. Por eso, por ejemplo, hace 40 años, el gran artista, o sea, es cambiante, las nuevas generaciones van cambiando la historia del arte y la historia, ¿no? El gran artista del siglo XX, hace 40 años, era Picasso. Y Picasso mismo, siendo el gran artista que era ya en sus últimos años, su preocupación era qué va a pasar con mi legado, con mi obra. Él pensaba, se sabe eso, hay registros de eso, era una preocupación que él tenía si él iba a seguir siendo un poco el gran artista del siglo XX como era en ese momento, en vida. Y yo creo que la preocupación estaba absolutamente eh, lógica y estaba bien que lo pensara porque realmente después de 40 años lo que vemos es que estilos y artistas que eran solamente, se conocían, eran muy famosos, pero eran de los márgenes, como puede ser yo me acuerdo que yo estaba en el secundario, se me dio en su momento el dadaísmo como algo gracioso en la historia, en la materia de historia del arte, y me acuerdo que ya en la facultad, era una facultad obviamente con profesores ya de muchos años, ni se tocó el tema del dadaísmo o del arte conceptual, cuando ya existía hace rato, ¿no? Estamos hablando de los 90, ya había arte conceptual y el neodadaísmo, pero ni se tocaba en la facultad, ni se lo nombró. Todavía seguíamos con el artista, digamos, con esa academia de vanguardia cubista, ¿no? El artista que era, digamos, el gran paradigma era Henry Moore, o Bacon, ¿no? El artista que mira la realidad, mira la naturaleza y hace una abstracción o una semi-abstracción, va hacia la abstracción o a la semi-abstracción, ¿no? Como el primer cubismo, el cubismo analítico sería, ¿no? El cubismo que con la geometría estudia la naturaleza, y es más, y es un cubismo muy conservador, porque hasta sigue con los géneros clásicos del arte. Sigue con el retrato, sigue con hasta las posturas clásicas. De hecho, Picasso es un artista que está continuamente revisando a los clásicos. Continuamente él se nutre de los clásicos y los revisa y los reinterpreta. Hay series enteras de las venidas de Velázquez. Bueno, ese era el artista de hace 40 años, por lo menos el que me dieron a mí mis maestros. Después, cuando salgo de la facultad y empiezo a ir a las exposiciones, salgo de ese ambiente, digamos, no es que antes no iba a las exposiciones, pero empiezo a ir a exposiciones en Buenos Aires, ahí veo que no, que lo que estaba pasando en Buenos Aires era un arte neodadaísta, pero desde el principio. Buenos Aires siempre estuvo muy conectada con el neodadaísmo, con el arte conceptual, siempre fue muy del arte conceptual, el Instituto Di Tella,
en los 60, 70, después en los 80 el Centro Cultural Rojas, siempre fue muy del arte conceptual, una gran capital del arte conceptual y de las vanguardias más extremas siempre. Entonces eso fue un choque enorme, porque yo estaba preparado para ser un artista que siguiera esa lógica del artista que estudia la naturaleza. Yo dibujaba mucho en la calle, y después tratar de buscar un estilo propio y ahí generar un cuerpo de obra. Como pueden ser los primeros paisajes que yo ya... Todo esto estoy haciendo como un... Ya muchas cosas estas ya las dije en distintos documentos. Estoy haciendo todo una recapitulación. A ver, no sé si está bien dicho. Estoy como haciendo todo como un pequeño, sí, un resumen. Pero también para ordenarme yo y a ver hacia dónde voy con la estrategia, justamente. Eh, los paisajes de ciudades, eh, en estos paisajes que yo ya los nombré, yo acá estaba buscando un arte latinoamericano que usaba ya algunas vanguardias como el expresionismo, como quizás algunos artistas que me gustan mucho como Van Gogh o Munch, y tratar por ejemplo, de pintar un pueblito argentino, que era la ciudad de La Plata, ¿no? Que es un pueblo grande, digamos. Bueno, ahí sí, la catedral, la gente, ¿eh? Las casas bajas, los árboles. Después pasé, bueno, a dibujar quizás un poco de surrealismo, eso mismo, le metí un poco de surrealismo, pero estaba generando un estilo como querían mis maestros, ¿no? Así, tratando de generar un estilo bien definido, como puede ser, bueno, Henry Moore o Botero, eh, y quedarme en eso, y tratar de que mi obra pudiera tener eh, esa identificación rápida, ¿no? Una obra, una imagen, yo me acuerdo que se hablaba de la imagen que un pintor que tenga una imagen reconocible, un estilo, y de eso era muy importante. Bueno, el choque con la realidad era que los grandes lugares de Buenos Aires no, digamos, estaban primero saturados de artistas de ese estilo, porque ya había un montón de arte moderno de artistas muertos, que eran los que realmente tenían mercado. Por ejemplo, puede ser Quiquilo Martín, bueno, no sé, un montón que ya eran muy definidos, justamente habían seguido eso. Como Quiquilo Martín se ve claramente, es un estilo muy de repetición, muy definido, uno enseguida dice Quiquilo Martín, y eso era el mercado. El mercado realmente importante era de artistas muertos, modernos, y después había un ambiente, y trataba de generarse un ambiente de artistas jóvenes, pero casi todos realmente lo que se pedía o lo que estaba de moda era el arte sería neodadaísta, conceptual, del Centro Cultural Rojas, y de algunas galerías comerciales que ya estaban intentando entrar en esa onda. Y después ellos también tenían su mercado de artistas modernos que también estaban los artistas, digamos, modernos ya fallecidos, y después había quizás una sobresaturación de artistas al estilo moderno, de vanguardia moderna. Entonces ahí había una gran puerta cerrada. Y bueno, yo creo que las puertas cerradas son lo que generan las estrategias, ¿no? Por ejemplo, San Martín, ¿no? Si hubiera tenido que hacer su batalla en La Pampa, en medio de La Pampa, y hubiera tenido un ejército absolutamente eh, ya armado por Belgrano, y hacía una gran batalla, la ganaba y ya ganaba toda Sudamérica, quizás no hubiera sido eh, lo que es San Martín. San Martín es San Martín porque tiene el gran impedimento de los Andes, después tiene que ir por barco a Perú, y después el gran impedimento de no tener apoyo de Buenos Aires, o sea, todo eso hace a la historia, ¿no? de su vida. Y con los artistas pasa lo mismo.
O sea, lo que nos ayuda son los impedimentos. Entonces, la gran ayuda, y con la vida pasa eso. Yo creo que los que más favores nos hacen son las personas que nos dicen que no. Esos son realmente los que nos ayudan porque nos hacen elegir un camino que es el más correcto. Es increíble, pero a veces si uno se pone a pensar qué hubiera pasado si esta persona me decía que sí, y esta me decía que sí, y esta me decía que sí, quizás uno hubiera seguido por un camino muy obvio y se pierde mucho tiempo, porque la vida es corta, y si uno elige el camino que no conviene, se pierde tiempo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo con un artista. Por ejemplo, bueno, con lo que me pasó a mí. Si yo, por ejemplo, yo cuando apenas termino la facultad, yo digo, bueno, ahora trato de ingresar a la cátedra de escultura para ser profesor de la facultad y bueno, y era lo lógico. Aparte me había ido muy bien con la tesis, me saqué un 10, hice una tesis, digamos, había hecho como 30 esculturas en talla, después hice 30 tallas de escultura en madera dura, de litín y en quebracho colorado. Después de las 30 pongo 13 o 15, todas con unos pedestales muy lindos, todavía tengo varios, algunos los perdí, con tantas mudanzas y tantas cosas, y que me acuerdo que son preciosos porque son hechos por un herrero que era muy artístico, entonces él no me hizo caso y lo hizo a su manera y los hizo re lindos, hermosos, aparte a él le gustaba que fueran para un escultor, estaba muy, medio que ni me cobró, un herrero que era un personaje de Berisso, que él hacía, un herrero que tenía un taller impresionante, que, bueno, que me acuerdo hasta que en un momento hicimos con él una especie de fundición, que no le hicimos en bronce, sino que le hicimos eh, no me acuerdo en qué metal, me parece que ahora no me sale el metal, pero en un metal más blando, y quedó bárbaro. Hicimos una pieza en fundición así experimental, y nos quedó bárbaro, quedó perfecta la fundición. Eh, o sea que sí, que era un loco. Yo creo que después fue uno de los personajes, ¿no? Porque los personajes, la gente del barrio son todos así, son todos personajes que no es la persona normal, digamos, es el personaje que yo lo veo y ahí pasa a ser un personaje de gente del barrio. Pero bueno, el gran, volviendo, porque yo me estoy yendo del tema y me voy por la rama, digamos que en la facultad, yo fui, volviendo a la facultad, yo me presento y me acuerdo que, claro, mi maestro, el que tenía, digamos, que me había dado muchísima fuerza y todo, que era el OCI, había fallecido, había otro maestro, medio como que también que hubiera sido tan favorable a mí, hacia mí, que lo seguí, eso me puso en un mal lugar, porque no me eligieron a mí, eligieron a otra gente para seguir en la facultad, porque, no sé, son cosas muy humanas, ¿no? Que te ponen en un lugar, de bandos, y... Bueno, la cuestión que me dijeron que no, porque aparte yo pintaba, y cómo puede ser que cómo puede ser que pinto, tiene que ser un escultor, y solamente tiene que ser escultura, ¿cómo puede ser? Bueno, que yo no hago escultura, que yo pinto mucho, bueno, entonces medio, no. Y bueno, y me hicieron un favor enorme, porque yo si estaba en la facultad, hubiera estado con adultos. Y a mí me hizo muchísimo bien estar dándole clase tantos años a niños en primaria. Ahora yo soy profe, yo sigo siendo profe de secundaria. Yo dejé la primaria porque hay que tener también cierta edad para la primaria, porque los chicos, es increíble la energía que tienen los chicos de primero, segundo, tercer grado, son chicos de 6 años, de 7 años, de 8 años. Pero a mí lo que me dio muchísimas ideas es que después, bueno, uno se da cuenta que los surrealistas se nutrían de los niños, del arte de los niños, del arte de los que nunca habían estudiado nada, del arte de los locos, y bueno, los mismos Kandinsky se sabe que también se nutría del arte de los niños. Y es realmente la nutrición que me dio ver tanta obra que hacían ellos, cómo yo me,
me conectaba con lo que ellos hacían, yo dibujaba siempre en el pizarrón, dibujaba todo el pizarrón, la clase era dibujar todo, yo dibujaba todo el pizarrón, ellos, escuchar, yo ya esto lo conté en otro documento, escuchar, digamos, y mirar rápido las caras, con cada dibujo que yo hacía, yo ya ahí tenía el público y después yo ver la devolución de su obra, que es fantástica la obra de los niños, es fantástica porque ellos dicen rápidamente lo que quieren decir, lo dicen, todavía yo me sigo maravillando porque yo tengo primeros del secundario que sigue el séptimo antiguo de la primaria y todavía tienen esa magia, son chicos de 12 años, tienen de 11 12 años, de 12 años, y todavía tienen un poquito, porque después el niño va madurando en la adolescencia y justamente va teniendo algo del adulto que tiene vergüenza, ¿no? Por eso muchos no siguen dibujando, no porque no saben dibujar los adultos, sino porque tienen vergüenza, tienen como una cosa natural de avergonzarse de ese dibujo, pero igual nosotros dibujamos toda la vida, porque cuando escribimos estamos dibujando. Si alguien que tiene muy linda letra que se dibuja bien. Pero bueno, también es la vergüenza, ¿no? Entonces, todavía están a los 12 años, sin es muchos, algunos ya no quieren dibujar, pero digamos, o dibujan poco, pero muchos ya están todavía con esa mente de niño y largan cosas increíbles. Por ejemplo, yo ayer en una clase, que hasta le saqué una foto, yo hice un dibujo, estábamos siendo superhéroes y supervillanos, hice un dibujo de un supervillano, que es uno que lleva unas bolsas llenas de dinero, que se va del país, se lleva el dinero del país, es un villano, que le puse, y es muy inteligente porque engaña, y llevaba, un alumno me hizo el mismo villano, con las bolsas que se llevaban el dinero, pero en vez de hacer el dinero que volaba, lo hizo todo dibujando alrededor el dinero en forma geométrica. Y me hizo, parecía un dibujo de los mayas. O sea, una cosa fantástica. Lo que yo quedé así, ¡ah! Me explotó la cabeza. Ahora, eso continuamente. Yo durante años y años y décadas me explotó la cabeza mirándolo a lo que hacen los chicos, porque realmente no están contaminados con nada y tienen la imaginación pura, y entonces Gastón hasta le sacó una foto con este dibujo, porque el mismo dibujo que hice yo, acá hay un claro ejemplo de lo que me pasó siempre, imagínense eso todos los días que yo iba, siempre tuve pocas horas para darle importancia al taller. Eh, y bueno, imagínense esta sorpresa, que yo antes no le sacaba foto, porque no había celular, pero bueno, igual le saqué la foto como algo, después uno no usa, o sí, o lo usás, pero de alguna forma, como uno usa todo, usás todo lo que ves un letrero en la calle, lo usás para después hacer una composición. Todo se usa, aunque uno piensa que no, todo lo que uno pone en algo creativo es algo que ya vio, es lógico, no, de cero es imposible. Y eso, bueno, todavía sigo así, porque ahora me lo rememoré y me explotó, ahora me vuelve a explotar la cabeza de ver esos billetes puestos, todos ordenaditos, pero volando. Y me hizo como parecido a algunos dibujos de los mayas, que son así, que ahora no me acuerdo, que a mí me encantaron en su momento, que eran así geométricos, de cosas que no son geométricas, pero dispuestas, me parece que son los mayas, hicieron unos murales que a mí me encantaron siempre. Y, bueno, yo los vi, la primera vez que los vi alguna cosa parecida en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que también es un gran museo, que tiene mucho arte. Yo siempre lo digo, tiene mucho arte, tendría que ser museo de arte. El segundo piso es todo cerámica peruana, impresionante, y escultura peruana, que te vuela la cabeza también, ver esas cosas. Son ultra modernas. Y bueno, pero bueno, volviendo a la estrategia. La estrategia surge cuando uno tiene algo, una puerta cerrada. Entonces la puerta cerrada, que es el camino obvio, porque uno sigue el camino, uno intenta por lo obvio. Lo obvio era que yo sea profesor de la facultad. Me cierran la puerta, porque aparte de la Facultad de Bellas Artes de La Plata es muy chiquita, la cátedra hay pocos puestos,
Entonces, si ya te dicen que no, casi es muy difícil entrar a otro lugar de la facultad. Porque si no entras a tu propia cátedra, que te conocen, en otra menos todavía, porque es todo medio por, por contacto, medio a dedo todo, es un tema todo medio de a dedo, de muchas después yo escuchando a algunos youtubers de arte, a artistas youtubers, artistas y youtubers, bueno, me entero que sí, que pasa un poco en todos lados, ¿no? Eso en España o en Latinoamérica pasa, es muy, muy común eso, ¿no? Que si no le caes bien a alguien, medio que no entras, ¿no? No es por condiciones ni nada. Pero bueno, me hizo un favor enorme porque yo entonces tuve que, al no tener ese sostén lógico de ser profesor de la facultad, yo tuve que buscar trabajo en las escuelas y mi título rápido, el que yo tenía, era un título del secundario que me habilitaba para primaria. Y yo enseguida agarré primaria, ya estaba en primaria, no, ya estaba, yo ya tenía cargos en primaria mientras estaba en la facultad y bueno, y le puse entonces eh, la fuerza a eso, a la primaria y bueno, pues la secundaria, y al taller. Entonces eso me dio mucha fuerza para decir, bueno, yo tengo que vender. Y entonces, de alguna forma, ese primer puerta cerrada, yo tuve que tener la estrategia rápida, muy joven, de decir, bueno, doy clase en primaria, que me súper nutrió, me sigue nutriendo hoy en día, el dibujo de los niños, y también que yo dibuje. Yo sigo dibujando en el pizarrón, todo lo dibujo todo, y después veo a ver qué pasa. Esa cosa que yo dibujo, ellos dibujan, eso es impresionante. Fue mi gran maestro, me parece, de arte, es ese, ese continuo diálogo con los niños. Y después, otra cosa que me regaló esa persona que me dijo que no, es que yo rápidamente intentara vender. Y entonces hice un arte que siempre tuvo una conexión popular y tratando de buscar público. Que era mucho, mucho de, digamos, que en general la gente que estaba ya en el sistema de arte no lo necesitaba hacer, porque el sistema de arte de Argentina en general no se nutre tanto digamos, de mercado, aunque hay mercado, pero más que todo el sistema de arte argentino es institucional. Son los museos, son las facultades de arte, es el apoyo estatal en definitiva. Lo que mucha gente está, digamos, se sostiene su carrera artística con un apoyo estatal. Entonces, que no tener ese apoyo de becas, de lo que sea, me hicieron un gran favor, porque yo rápidamente tuve que ir hacia buscar el público. Porque si yo hubiera tenido de movida ese apoyo, quizás hubiera hecho un arte mucho más lógico y más de moda. Hubiera hecho arte conceptual, que era la moda de Buenos Aires, o sea, la moda que es, moda no en el sentido peyorativo, sino es lo que se hacía. La moda como algo moderno, como lo que está pasando, sería, ¿no? Pero digamos, vamos a quitar la palabra moda. Era lo que se estaba haciendo. Entonces yo hubiera hecho eso. Hubiera sido un artista más conceptual, aunque soy un artista, yo ya expliqué que yo soy artista conceptual en el sentido de que todas mis series son muy conceptuales, pero digamos conceptual en el sentido de artista conceptual de hacer objetos de arte, y bueno, hacer un arte efímero, o un arte donde no me interese el objeto, bueno, eso, un artista conceptual neodadaísta clásico, en ese sentido hablo, digo, de artista conceptual. Por ejemplo, ah, o por ejemplo, si a mí rápidamente me hubiera elegido una galería y me hubiera subvencionado la obra o me hubiera tutelado, por ejemplo, una galería que no hay muchas en la Argentina, yo no conozco, realmente no sé, las grandes galerías comerciales no sé si tutelan, si están, mantienen a los artistas en ese sentido, o sea, le tienen un sueldo fijo al artista durante muchos años y apuestan por ese artista, o si solamente tiene la obra en la galería y dice artista de galería, pero en realidad no te sostienen económicamente. Me imagino que, bueno, que alguna debe haber. Me parece que sí, yo conozco artistas que están como tutelados en alguna galería de Buenos Aires o quizás de España. No, no, yo ahora me perdí porque son todas cosas que
que uno escucha y, bueno, imagínense que yo rápidamente estaba tutelado por una galería, y esa galería me iba a pedir tal obra. Yo fui artista de galería en una de Estados Unidos hace un tiempo, en Carmel, pero no era tutelado, sino que me vendía obra y me pedía una obra en particular, pero no me decía que pinte eso, nada más. Yo digo, un artista de una galería, tutelado y todo, esa galería te pide, aunque sea indirectamente, que vos hagas una obra definida. Y eso te quita libertad. Que tenés que hacer, por ejemplo, si vos hacía yo esta obra surrealista, ¿no? Desde el principio, los personajes con patitas que yo hacía en esa época también, ¿no? Estos personajes que tienen patitas, estos ambientes así o estos muebles con patitas, que tipo de Walt Disney, ¿no? Películas de Walt Disney, bueno, este tipo de obras. Si hubiera sido rápidamente, si me elegía una galería y me decía, bueno, haceme 10 de estos por mes, yo no podía tener la libertad de hacer otra cosa. Porque el mismo galerista me iba a decir, pero no, vos no podés hacer otra cosa. Vos sos este artista que hace esta silla con patitas. No podés hacer otra cosa. Porque, digamos, se va a confundir el público mío, porque yo ya tengo vendido esto, y bueno, se iba a establecer una situación de falta de libertad. Entonces, no tener eso también, ese impedimento, no tener ese apoyo rápido que muchos artistas tienen desde el principio, hace que yo pueda darme el lujo de tener esto, ¿no? De tener todo un montón de estilos diferentes. Después tener también, yo expliqué en el anterior documento de la desobediencia y montar la ola. Digamos, en los 90, que yo quisiera ser pintor y no hacer arte, el arte que en ese momento se hacía en Buenos Aires, que era más bien neodadaísta, no era surrealista, sino bien neodadaísta, así un arte de objetos así típicos, ¿no? Eh, digamos, no se pintaba o se pintaba de una forma, siempre había como una vuelta de tuerca donde se buscaba un objeto dadaísta, ¿no? O neodadaísta. Yo me acuerdo que había siempre había que tener esa vuelta de tuerca, o hacer una instalación, o bueno, que vos fueras con una pintura de onda moderna, era como algo antiguo, como de modé. Bueno, bueno, si yo hubiera hecho ese tipo, no hubiera tenido esa situación de ese planteo de canon de arte conceptual, de esa forma, y yo hubiera hecho eso rápidamente, no hubiera podido hacer este tipo de pintura, que bueno, por un lado es desobediente, porque no hago el neodadaísmo, no hago el objeto neodadaísta, pero por otro lado también logro montar esa ola de libertad neodadaísta, porque yo me doy el lujo de tampoco ser el artista moderno que querían mis maestros, o de vanguardia moderna, sino que yo puedo hacer algo de libertad de estilos, o sea, ser desobediente también con lo otro. O sea, ese impedimento de que ya no se pintaba en los 90, o no se apoyaba la pintura, hace que yo pueda tener una pintura mucho más libre. O sea, la falta de apoyo te da libertad, en definitiva te da libertad y logras hacer algo que es inesperado. Por lo menos para mí, para lo que yo esperaba de mí. Es inesperado, o sea, no seguís el camino normal, porque tenés una puerta y tenés que escapar por arriba, por la ventana, tenés que hacer un agujero y salir por abajo, porque tenés esa puerta, estás en esa cárcel, porque no.
que a veces es de distintas formas esa puerta cerrada. En la facultad fue porque no les caía bien o ya había otra gente más amiga, lo que sea. Después en Buenos Aires era una puerta cerrada que era de la moda, de una moda neodadaísta, de arte conceptual, muy potente, muy de canon. Entonces ya la pintura, que vos pintaras pintura sobre de caballete, era algo de modé, algo que no... Y era otra puerta cerrada. Pero por distintas causas, esas puertas cerradas hacen que uno no siga el camino lógico y quizás el camino más aburrido. O no, bueno, también como dije antes, no tener un galerista absoluto que me apoyara y que me diera un sueldazo y yo poder solamente pintar, porque iba a terminar pintando una repetición, y yo, ¿se acuerdan que hablando del el documento sobre el laberinto, cuando uno se repite, hay una puerta en ese laberinto, porque el laberinto es la carrera artística, el laberinto es qué pintar, y cuando uno empieza a repetirse, hay una puerta verdadera, no la puerta esta que yo dije, que es la puerta cerrada de estos impedimentos que siempre uno encuentra una ventana, encuentra una salida, sino la puerta verdadera es cuando ya hay una serie o una idea que empieza a repetirse mucho en la obra de uno, y entonces esa puerta es esa repetición, es que ya por ahí no conviene seguir porque estoy repitiendo la obra, estoy haciendo siempre la misma obra, no estoy profundizando una idea, sino que estoy haciendo algo muy parecido. Y entonces hay que empezar a ir por otro lado. Un poco el catálogo de todas estas series es el mapa de ese laberinto, donde yo voy haciendo varias series a la vez justamente para descansar, porque a veces uno se repite no porque la idea está ya terminada, porque nunca está terminada ninguna idea, porque esas ideas va a venir otra persona y la va a hacer de otra forma. O sea, las ideas nunca se acaba la posibilidad de seguir profundizando una idea. Quizás lo que se acabó en ese momento es un cansancio que uno tiene de no encontrar la salida. Entonces, por eso yo también, a la vez que este es el mapa de mi laberinto, también es una forma de trabajo, de descansar, de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy descansando mucho de las esculturas. Yo hace un año que no hago... Hice este año dos bocetos que no sé si los puse, me parece que no los puse todavía. Hice dos bocetos, a ver si los puse acá, a ver. No, no los puse. Hice dos bocetos así con una masilla, pero ni los puse en la galería ni nada. Los tengo que ver si los pongo, me gustaron, pero quizás, claro, no tienen la definición formal que tiene estas obras de madera, quizás por eso no los puse, porque no, quizás quiera, mentalmente necesito entonces eh, darme fuerza para volver al taller de escultura que me cuesta más hacer escultura en el sentido de que yo soy muy, no que me cuesta en forma, eh, me encanta y las hago y no tengo nunca ningún problema, digamos, de trabajar en madera. Yo estoy trabajando mucho con maderas recicladas y las voy como construyendo. Me encanta. Lo que a mí me pasa con la escultura es que yo soy muy ansioso. Entonces yo, por ejemplo, hago este dibujo y que es esta la que yo dejé inconclusa, es la última, que la tengo armada, tengo las tres partes ya hechas y las tengo que ensamblar y ya sería la próxima escultura, ya la tengo ahí guardada en el taller. Lo que me pasa a mí es que soy muy ansioso. Entonces por eso soy muy de la pintura, porque yo en la pintura, eh, digamos, esta que tengo atrás, no, voy a tardar como un año para hacer la tribuna de Boca esta, porque es todo de a poquito, que hago las piernitas, los bracitos, el brillito, los ojos, la boquita, bueno. Pero en general, las ideas de pintura son rápidas, son más rápidas que una escultura, lógicamente. Aparte de lo que tiene la escultura, que tiene que quedar bien de todos lados. Tienes que hacer un dibujo que sea interesante desde todos lados. También eso a mí me pasa que el dibujo mío, yo ya lo conté en algún documento, lo que tiene es que yo ya dibujo así. Entonces muchos de los dibujos que son para pintura podrían ser una maqueta y tienen una visión teatral.
se podría ver bastante bien desde otros lados, porque yo ya dibujo así por mis maestros de escultura, donde yo ya hago un dibujo, donde yo tengo un pensamiento que es de varios puntos de vista. Que me pasa después, me pasó algo parecido de varios puntos de vista con la obra eh, digital, que estoy haciendo también ahora. Ahora vamos a hablar de la digital para quizás este punto también marcarlo mejor, que yo ya lo intenté decir, la comunión entre la escultura y la digital, en estas obras digitales de, digamos, de repetición. A ver, vamos a poner una de estas, son muchísimas las que hice digital en estos 2 años de pandemia, hice cientos de obras digitales que están pensadas para que se vean, para que ser también, para ropa, digamos, para estampado de ropa. Entonces, que yo hiciera estas obras para estampado de ropa, a ver cuál puede ser. Vamos a ver. Esta, vamos a poner, a ver si se puede ver en grande. A ver. Ahí está. Bueno, yo en estas obras digitales tiene algo de la escultura. Porque yo, como estoy pensando en una obra que se tiene que continuar hacia los costados y hacia arriba y abajo. Y es parecido a la escultura, tiene una lógica parecida a la escultura. Cuando uno dibuja, se tiene que ver de todos lados bien. Y acá es parecido. Yo en estos cuadros, que también están pensados para pósters, digamos para cuadros digitales, porque en definitiva lo digital se tiene que imprimir, porque esto es una obra totalmente digital, que las hice con, bueno, jugando con otras obras abstractas, hechas sobre papel, y fui jugando, las sumé, bueno, hice todo un trabajo digital, de varias capas, y jugando con el color. Estas son las últimas digitales. Después a estos fondos a veces le agrego una imagen arriba, bueno, y voy jugando, ¿no? Mucho tipo, con el collage digital, y con el color, y con el manejo de color, digamos, con la computadora, con los programas de manejo de imagen. Pero acá hay un concepto parecido al de la escultura, que sería que el borde tiene que continuar con el otro borde. Y el borde del borde, digamos, de los laterales. Y el borde de arriba y abajo también tiene que continuar. Porque yo hago una obra que a la vez que se vea bien, también tenga mucha importancia en esos bordes. ¿Por qué? Porque esos bordes, esta obra también tiene que ser, yo hago una planificación para que sea las dos cosas, sea una obra de una sola pieza, que se puede imprimir en cualquier cosa, ¿no? Pero también sea una obra que eh, sea una matriz de repetición para un estampado en una tela. Y que esa tela se pueda hacer un vestido, lo que sea. Se puede hacer un empapelado en la pared, o se puede hacer un estampado para un sillón. De hecho, en muchos editoriales que yo pongo, algunas tienen la posibilidad de hacer un estampado para un sillón, bueno, para un vestido. Bueno. Y entonces también estas digitales yo las hice así. Y bueno, pero yo las hago así justamente de la escultura, lo saco. De eso saco digamos, esta matriz que sirve tanto para hacer un póster como para hacer un estampado para un vestido, o para lo que sea. Sino que lo saco de la lógica de la escultura, ¿no? De ahí sale un poco esto que hago. Que después no. Yo lo que he visto es que está esta matriz, muchos diseñadores usan la matriz para hacer un estampado, pero no piensan tanto en que sea una obra también, una obra tipo pintura, ¿no? Una obra sola, y que este rectángulo sea una obra. En vez yo intento hacer las dos cosas, que un poco pasan, repito, en la escultura uno intenta eso, que pase eso, que la obra se vea de un lado, pero del otro también. Tiene un sentido, digamos, esto también. La obra digital esta es una obra única, pero también se tiene que continuar en los costados. Tiene que ser una obra que se puede repetir y sea un estampado, ¿no? En ese sentido tiene un pensamiento muy, digamos, una forma de trabajo parecida a la escultura. Esa es mi tesis. No sé si me parece que por ese lado yo pude solucionar eh, una cosa que yo hace años, ¿no? Que yo estoy trabajando, porque mi idea, justamente, con todos estos impedimentos, el impedimento que yo no pude hacer tener un apoyo estatal
¿no? En el sentido de la facultad o lo que sea una beca. No sé, no insistí mucho tampoco. Tampoco me gustó mucho. Yo mismo me sentía como que iba a estar condicionado. Bueno. Entonces me interesó más ir hacia lo comercial en el sentido de poder tener alguna entrada de venta. Eso me pareció más, que iba a tener más libertad, paradójicamente, porque tampoco yo hago una obra que busque lo comercial. No es que hago hiperrealismo, que sé que ya tiene un mercado, sino no, que yo hago y después si se vende, se vende. Yo hago todas las series y algunas, si se venden y siempre se venden todas. No mucho, se venden lo correcto. Eso también es bueno, porque si no, si fuera un bestseller que vendes muchísimo, también te condiciona también. Yo creo que, que justamente los impedimentos hacen a la carrera artística. Por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh es un tipo que vendió algo, se sabe ahora que vendía, no es que no vendía nada, que estaba, es un tipo que estaba conectado con el sistema artístico porque era una familia de galeristas, el hermano era galerista, pero yo creo que su impedimento, no digamos fracaso, su impedimento de tener lo que él realmente quería, él quería ser un artista comercial, también le dio muchísima libertad para hacer esos paisajes y esa obra que es novedosa. Pues realmente si uno ve lo que vino después, eh, la, las vanguardias, por ejemplo el expresionismo alemán o el fauvismo, hay mucho de Van Gogh, ahí hay mucho de Van Gogh, hay mucha obra. Realmente Van Gogh fue muy influyente en las siguientes generaciones. Y volviendo ahora, hablando de Van Gogh, sí me parece que no sé si redondeé bien la idea de Picasso. Bueno, Picasso pensaba que tenía miedo a que él no fuera influyente en las futuras generaciones. Y tenía razón, porque hace 40 años Picasso era el gran artista del siglo XX, pero todo el surgimiento, de ahí me fui, hablando del neodadaísmo me fui para otro lado, pero el surgimiento del neodadaísmo, del arte conceptual de los últimos 40 años, hace que, que el dadaísmo, que yo me acuerdo que me lo dieron a mí, volviendo a Picasso y al dadaísmo, me lo dieron a mí en el secundario como algo gracioso y como algo que quizás ya había que tenerlo en cuenta porque ya estaba pasando. Había un arte conceptual que se apoyaba muchísimo en el dadaísmo y nuevas vanguardias que se estaban apoyando, ya se veía un poquito que iba a ser más importante, pero todavía era algo gracioso. Hoy en día es una de es la vanguardia canon, el dadaísmo, increíblemente, o sea, y surgen sus artistas. ¿Eh? Duchamp, después y los artistas que apoyaron a Duchamp, el pop art y todas las demás vanguardias, más de la segunda mitad del siglo XX, y el arte conceptual actual, se apoya absolutamente en el dadaísmo, y Picasso ya no es el gran artista del siglo XX, desde ahora, de la generación desde ahora, sino que quizás el gran artista del siglo XX es Duchamp, o artistas del pop como Andy Warhol. Entonces, y en ese momento eran conocidos, obviamente que Picasso, eh, digamos, eran conocidos, Duchamp, por ejemplo, obviamente, y bueno, después Andy Warhol, eran artistas del siglo XX conocidos, pero no tenían la importancia de Picasso. De hecho, esos artistas, continuamente, que eran contemporáneos, a Picasso estamos muy acomplejados con Picasso. Picasso era el gran, era como que estaba a otro nivel. Y uno ve, por ejemplo, en algunas obras de ellos, o algunas actitudes, del mismo Dalí también, actitudes como que eran como de actitudes de una persona complejada frente a esa luz, a ese gran maestro del siglo XX, que sigue siendo para muchos artistas del siglo XX el gran referente es Picasso. Lo podemos ver en Henry Moore, Jackson Pollock, bueno. Pero bueno, no digo que no es lo que es, o sea que no es el gran artista del siglo XX, pero sí que fue cambiando su lugar. Ya no es el único, sino que hay otros artistas
quizás hasta se le discute en el lugar del gran artista del siglo XX como Duchamp, por ejemplo. Porque la obra de Duchamp eh, hoy en día sigue siendo eh, el apoyo de un montón de artistas conceptuales. Y conceptuales y también quizás de todo el arte, como yo lo expliqué en el otro documento. El canon del arte conceptual neodadaísta hace que muchos estilos que podrían ser vistos como anacrónicos están bien porque le dio libertad a todo, le dio como una especie de libertad absoluta a todo, porque si es posible que un objeto industrial sea una obra de arte, ¿por qué no una persona que dibuja impresionante, que es un gran dibujante como Lucian Freud, no va a ser también un gran artista del siglo XX? ¿Por qué? Pero digamos, si no hubiera estado ese sostén neodadaísta y de arte conceptual, quizás Lucian Freud, que es un gran dibujante, hubiera sido uno más de los grandes dibujantes, pero no hubiera estado a la altura de un Picasso, que era un tipo que destruía ese buen dibujo y ese dibujo académico, lo destruía, y era lo que había que hacer. Había que desarmar toda esa academia. Y después aparece un artista muy académico como Lucian Freud y es absolutamente actual, más allá de lo temático, que se apoya mucho en lo temático y en algunas cosas que plantean un apoyo de cambio de Lucian Freud, pero yo creo que el gran apoyo de artistas muy académicos y dibujo pulido de hoy en día paradójicamente es el canon del arte conceptual actual del siglo XX, del arte occidental y del arte mundial. Paradójicamente, el gran apoyo, digamos, teórico definitivo es ese, porque desde el punto de vista del siglo XX y de las vanguardias, ese dibujo tan académico era algo que ya no había que hacer. Y ahora se puede ver, y quizás hasta en un museo de arte contemporáneo puede haber una exposición de, de un artista conceptual, o en una bienal, la Bienal de Venecia, puede estar un artista conceptual y una instalación de un artista conceptual, y al lado un artista que hace una figuración muy académica, con temas actuales, pero una figuración muy académica que era imposible de ver esas dos cosas. O sea, ver, por ejemplo, a Picasso con su cubismo y al lado, y que estuviera apoyado por el mismo sistema. ¿Ves? Yo creo que lo que logró entonces, quizás eh, ese impedimento de un arte neodadaísta que ponía a la pintura como algo que ya no había que hacer, nos dio un montón de libertad, volviendo digamos, a hablar del documento, nos dio un montón de libertad y también darse cuenta, bueno, con la anterior historia de Picasso, y que Picasso primero era el único y ahora se empiezan a discutir el lugar del siglo XX, también saber que en realidad es inmanejable el arte hacia futuro, que uno hace algo en el presente que intenta conectarse con el público, pero que en realidad es inmanejable, que uno no sabe realmente eh, qué va a pasar con esa obra, si va a ser entendida por el público futuro, si va a ser un bestseller en el futuro o va a ser ignorada. Y eso en realidad, yo creo que ese miedo de Picasso de que iba a pasar con su obra y con su lugar en la historia, está bien, porque en realidad es imposible de saber lo que va a pasar, porque las nuevas generaciones van a ser muy distintas a las de ahora. Yo me doy cuenta porque yo estoy en contacto con los chicos y te das cuenta que hay muchas cosas que para nosotros nos cuesta un montón procesar y tratar de- de adaptarnos a la novedad, por ejemplo, de lo digital, a la novedad de que los lugares
cada vez son más digitales, que todo termina siendo digital, que el formato ya no es analógico, que una pintura en definitiva va a ser digital, que la obra va a ser digital, porque la mayor cantidad de gente que la va a ver en forma digital. El 95 o 99% de la gente que va a ver, que ve la obra de un artista, la ve a través de un formato digital, más allá de que la obra sea un mural de 4 metros por 6 metros y que esté, no sé, en Buenos Aires, en Barcelona, el 99% de la gente que va a conocer esa obra la va a conocer desde un celular, en el futuro y hoy en día. Entonces eso cambia absolutamente la ecuación. Entonces, un artista que hace un dibujo pequeño, así, en un formato A4, de hojita A4, y lo hace con un bolígrafo, quizás logre una obra que sea muchísimo más conocida que ese mural de 6x4 de óleo sobre tela o sobre pared que está en Buenos Aires, que es una obra grandiosa. Y bueno, eso cambia, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero tampoco volverse loco con eso. O sea, tratar de seguir haciendo la obra, yo sigo haciendo pintura sobre tela, a mí me encanta pintar sobre tela, porque es algo que me encanta manejar el color, ser artista plástico, hacer cosas plásticas. Me gusta lo digital también, porque me da una rapidez que va con mi ansiedad. Las esculturas me encanta hacerlas, aunque que tengo que tomar coraje. O sea, estoy hablando de que en definitiva no hay que tampoco enloquecerse con los cambios, que eso es algo que uno no puede manejar y uno tiene que hacer la obra y tratar de conectarse. En definitiva, la gran estrategia es esa, ¿no? Tratar de ser lo más libre posible, tratar de poder que se sostenga el taller también, tampoco, si uno, o sea, si uno no, a no ser que uno tenga una renta de millonario, no, tenés que también tratar de vender lo que haces, de las formas que uno pueda, puede ser vender los originales, obviamente, pero también se pueden vender las obras como diseño para pósters, para remeras como hago yo, o sea, es algo válido, y aparte también en una remera a veces también se va a ver muchísimo más que en un museo la obra. Que en definitiva la obra existe en la cabeza de la gente, eso hay que tenerlo también, es lo más claro que hay que tener es eso, que la obra está cuando alguien la mira. Existe y se produce la obra que uno hace cuando alguien la lee, alguien la mira, si no, la obra no existe, no, va a ser algo que está guardado, que yo solo sé que está, entonces yo siempre eso también lo tuve muy claro, pero me lo pusieron claro también esas cosas que me pasaron, esas puertas cerradas, que la obra rápidamente la tengo que sacar afuera del taller. Por eso yo armé la página y ahora estoy con un montón de sitios de difusión y las editoriales para hacer los pósters, las remeras, porque la obra tiene que salir. Esa es otra cosa también de mucha energía que también uno pone en el taller, es el tiempo que le das a la obra para tratar de que se vea. Eso también es algo también que es parte de la estrategia de artista. Bueno, me parece que este es también otro documento muy teórico, casi que no mostré obra, pero bueno, estos últimos 4 o 5 documentos eran muy teóricos porque en realidad después de mostrar eh, las series, que un poco tenía que hablar de explicar por qué pinto lo que pinto, por qué hago estas esculturas, por qué dibujo esto. Después en los próximos documentos, si no se me ocurre algo nuevo teórico, voy a ver si, o teórico o de estrategia de mi obra, en el sentido teórico lo digo en el sentido de que es más abstracto, no que quiero hacer teoría, sino más abstracto sería, cosas más abstractas que no tengo que mostrar imágenes o no es necesario. Que las próximas documentos voy a empezar ya a mostrar obra en profundidad, algunas obras que tienen buenas imágenes, voy a empezar por esas,
otras le sacaré imágenes. La idea es mostrar obras con las obras que tienen muchos acercamientos, que ya las tengo en la web, empezar a hablar de esas obras, contar anécdotas, como vengo haciendo los documentos, pero profundizar quizás el apoyo a esas obras, algunas pinturas, casi todas van a ser las pinturas grandes de la serie, que en mi caso son de metro por metro 30. Sería mi tamaño mayor de la serie. Después, obviamente, si alguien me hace un encargo de un cuadro más grande, lo pinto. Lo que sí es el tamaño que yo uso con mis bastidores, que ya los tengo, los voy reusando, los voy reutilizando y después los guardo, las telas las guardo enrolladas. Y esa sería mi obra, digamos, que yo mismo me pido, ¿no? De las series, pero bueno, digamos que voy a empezar por esas obras, casi todas las que ya hice una lista, en el próximo documento voy a mostrar 5 o 6 obras y voy a hablar de cada obra para, para seguir hablando de la obra, ¿no? Porque mi idea de estos documentos es hablar directamente sobre mi obra, que es lo que yo más conozco. Ya hay muchos youtubers que hablan mucho de arte en general y tampoco soy un experto yo de la historia del arte ni de la teoría artística. Y entonces, no, por ahí sí, cuando estoy hablando tengo que tocar algún tema, pero bueno, mi idea de estos documentos es hablar sobre que yo hable la mirada mía, de público mío, de mi obra. Sería yo, me convierto en público, porque son cuadros que muchos los pinté hace 20 años. Entonces yo mismo ya lo estoy viendo como público, porque ya me olvidé un montón de cosas que estaban alrededor de esa obra. Entonces, y me acuerdo de otras, quizás, que en ese momento no veía. Entonces ahora ya puedo tener una mirada de artista, porque son mis obras, pero mirada de público también. Eso fue, digamos, el interés de estos documentos. Bueno, espero que les haya gustado este documento. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar.